Vamos a regresar hacia la historia y nos vamos a ubicar en el año 1615. Esta época es muy importante para Japón en su historia personal y después para todo el mundo social al que pertenecemos. ¿Por qué razón? Ese año, uno de los samuráis más poderosos del momento logró unificar el país. Esta persona se llamó Ieyasu Tokugawa. Logra que el país se unifique bajo su gobierno y esto significa que inicia una etapa de paz, o sea, de una paz que se prolongó a lo largo de 250 años y que perdura hasta este día. ¿Pero por qué señalo esto? Porque cuando Ieyasu Tokugawa logra unificar el país y pacificarlo, por lógica, las guerras se terminan. Pero esto para los samuráis fue un golpe duro. O sea, la casta samurái había vivido de la guerra y había vivido para la guerra. O sea, ellos lo único que conocían era la guerra. No sabían hacer otra cosa. Y si estaban en un país en paz, ya no tenían razón de ser. Sin embargo, habían dedicado tantos siglos a esta tarea, digámoslo, veámoslo de esa manera, ¿verdad? Que ellos no podían, digamos, simplemente resignarse a ya no continuar ejerciendo su profesión, que en aquel momento, hasta antes de 1615, eran las artes marciales. Cuando ellos se dan cuenta que viven en paz, que ya no hay ninguna razón para ir a la guerra, entonces empiezan a buscar en sus técnicas marciales. Hasta ese momento ellos todavía seguían considerando que ejercían un arte marcial, pero le empezaron a buscar, por decirlo así, una nueva aplicación. Y aquí nace Budo. O sea que Budo no nació hace poquito tiempo. Lleva por lo menos
así en un cálculo a priori, unos 400 años. Y nace a raíz de que se inicia una época de paz. Entonces, cuando los samuráis empiezan a promover sus técnicas así, en ese momento ya entre comillas, marciales, las enfocan orientadas al desarrollo, crecimiento y prosperidad del ser humano, de la persona. Y aquí la vida de la persona tiene relevancia. Eso es un primer punto que tenemos que tomar en cuenta. Cuando estamos hablando de lo que era el arte marcial en su esencia, no se tenía en cuenta el crecimiento, ni el desarrollo, ni la evolución del ser humano. Y la vida tenía muy poco valor. Pero lo que yo quiero señalar acá es que cuando ellos empiezan a enfocar su técnica de combate hacia la vida, en ese mismo momento se empieza a impregnar de la parte terapéutica. Porque entonces ellos estaban interesados en construir al ser humano y no en destruirlo. O sea, quisiera que pudieran darse cuenta de la diferencia de la intención en el momento que se practicaba un arte marcial que estaba inducido hacia la guerra. La vida no era su objetivo. Ahí el objetivo era destruir, aniquilar. Y no fueron pocos los que murieron a consecuencia de esas guerras. Sé que no hay un dato exacto, pero sí me atrevo a especular que fueron millones de vidas las que se perdieron a lo largo del periodo de guerra allá en Japón. O sea, imperaba la destrucción. Pero, como vuelvo a repetir, porque lo estoy tratando de marcar, cuando llega la paz, el punto fundamental era construir al ser humano, ayudar a que ese ser humano se elevara emocional y espiritualmente al máximo.